Ahora, vamos a hablar con Esperanza Garrido. Silvia nos va a dar su currículum de Esperanza. Sí. Esperanza Garrido es historiadora de arte, fundadora y directora de la UNAM en Canadá. De 1995 al 2008 estuvo como directora, donde aún imparte cursos de arte. Su pasión es la enseñanza y la difusión de la cultura. Es autora de numerosos artículos sobre el arte mexicano, chicano y ecuatoriano. Es coautora de diversos libros, entre los que destaca una guía de murales de la Ciudad de México y Felipe Santiago Gutiérrez, Pasión y Destino. Actualmente vive en Gatineau. Bienvenida, Esperanza. Gracias, Silvia. Bueno, Esperanza, te vamos a hacer la misma pregunta que le hicimos a Ángel. ¿Qué inspiró o cuál fue la génesis de tu relato, el que está en la antología? Bueno, este relato es una anécdota de la vida real, que la conozco desde hace muchos años, de primera mano. Conocí el relato y es una de esas aventuras, una de esas vivencias que me han emocionado mucho desde siempre, hasta el punto de las lágrimas de vez en cuando. Porque, como digo, la conocí de primera mano y relatada con muchísima emoción. Y siempre pensé que la quería escribir para hacerla perdurar, para pasarla a otras personas. Entonces, yo nunca había escrito, para mí ha sido un descubrimiento estas pláticas de Mapalé. Yo conocí a algunos autores ya, pero muy pocos, la verdad. Latinoamericanos en Canadá, quiero decir. Y cuando salió la propuesta para hacer esta antología, pensé que era la oportunidad de aventurarme a escribir creación, ¿verdad? Nunca antes lo había hecho, espero volverlo a hacer porque la disfruté mucho. Y eso es el génesis de mi relato, es la vida real tal cual. Sí, no, y te agradezco mucho de que hayas participado porque es un cuento bastante interesante. Hay por ahí también un mensaje ético, ¿no? Que tiene que ver cómo tratarnos entre seres humanos en las buenas y en las malas. Y lo mejor que uno de los personajes se llama Ramón. No. Y mira que pensé mucho qué seudónimo le iba a poner a ese personaje y Ramón estaba ahí, tenía que ser Ramón. Cualquier parecido es mera coincidencia. Mera coincidencia. Los personajes, nombres y lugares son imaginarios. Exactamente. Muchas gracias, Esperanza. Yo tengo que confesar que se me hizo un nudo en la garganta cuando lo leí. Así ¿cierto? Que cuando dice que sí, o sea, es emocionante para mí. Es impactante. Y era un tema que se volvió a ser muy sensible porque estando aquí en Canadá muy recientemente he participado en un comité de patrocinio para refugiados sirios. Entonces me ha sumado un poquito a esa experiencia que es dejarlo todo para llegar a un lugar totalmente nuevo. Entonces todo se prestó y yo estoy muy agradecida de poder compartir con tantos escritores buenos esta publicación. Muy agradecida. Gracias. Y yo lo único que me atrevo a sumar y decirte, agradecerte, por supuesto, porque es una linda historia, porque además, digamos, le diste el carácter literario que una anécdota, ¿no es cierto?, de la vida real se lo merece, para que al ponerla en una antología como esta, mucha gente se beneficie de esta lectura. La historia que tenías y la que contaste es extraordinaria, muy, muy valiosa para esta antología. Gracias, Esperanza. Gracias, Ramón. Ahora vamos a conversar con mi amigo Felipe Quetzalcoatl Quintanilla. Silvia, ¿qué es lo que ha hecho Felipe en su vida? Cuéntame. Bueno, Felipe, después de trabajar como lavatrastes, seminarista, estudiante de medicina y paramédico militar, se ha dedicado al estudio del cine y la literatura. Es profesor asistente en la Universidad de Western
London, Ontario, y su obra creativa ha sido publicada en 3 antologías de cuento y en sitios virtuales. Ha ganado varios premios literarios. Felipe, ¿qué inspiró o cuál fue la génesis de tu relato en la antología? Bueno, primero que todo, muchas gracias otra vez por incluirme y gracias a todos ustedes también. Nada, a mí me pareció fascinante la propuesta, ¿no? La propuesta de una colección de relatos de voces hispano-canadienses. Y bueno, yo como hispano-canadiense, ¿no? Como mexicano, salvadoreño, canadiense, siempre me ha como apasionado esa pregunta, ¿no? De la identidad y qué significa ser canadiense, cuándo es que uno logra ser canadiense, dónde está esa frontera, cómo se puede describir la realidad o la experiencia de lo hispano-canadiense. Entonces me pareció de entrada una propuesta fascinante, ¿no? Y una buena oportunidad como para crear un texto pequeño que de alguna manera, de todos modos, de un poco de esa idea de la experiencia hispano-canadiense. Entonces, de entrada me fascinó porque he estado precisamente como en ese trance de pensar en eso, ¿no? Y bueno, fue un cuento sobre una taquería en London, Ontario, Canadá, que pensé como una imagen, ¿no? Como un flashazo de un momento muy específico en la historia de London, Ontario, Canadá, de esta tragedia de este restaurante tan hermoso que existió tan poco tiempo. Como una imagen de un poco de esa idea del rebusque, ¿no? Del rebusque del migrante, que trata de construir, no sé, esos sueños, ¿no? Cierto. Y siempre quizás no lograrlo y ahí encontrar un poco el humor y la tristeza y todo, ¿no? Y claro, y el mérito que tiene el tema, digamos, que tú abordas en ese cuento, que es gente sencilla en el sentido de que para muchos de nosotros es fácil escribir sobre los aspectos académicos, en fin, profesionales, y no lo digo, digamos, críticamente, uno escribe de lo que puede escribir. Acá, digamos, basado en una experiencia, seguramente tú decías que empezaste lavando trastes en un restaurante, en fin, estabas con el ojo literario, observando, escribiendo, creando ficciones y digamos que elementos que alimentan tu literatura. Muchísimas gracias, es un cuento muy, muy, muy interesante. Creo que si no lo han leído, cuando lleguen a él se van a acordar de mí. Gracias, Felipe. Gracias a ustedes, gracias. Bueno, vamos a pasar entonces al último mexicano de esta lista, por supuesto. Y el último es siempre en un show, es el mejor. Así que te dejo toda esa responsabilidad, Ramón Fexas. No, Ramón Fexas es uno de los antologados, como sabemos, y Silvia nos va a leer su biografía. Bueno, Ramón Fexas es informático de profesión y escritor de vocación. Participó en talleres de creación poética dirigidos por Óscar Oliva y de cuento con Juan de la Cabada. Fue redactor del Peregrino y maestro de historia en una escuela comunitaria. Ha sido colaborador en prensa y radio en Ottawa. Entonces, Ramón, tienes la palabra. Y la pregunta es, escritores que han influenciado tu obra y si alguno de ellos es latino-canadiense. Bueno, desgraciadamente, la segunda parte no. He leído a varios autores hispano-canadienses, he disfrutado con la lectura, pero pues ya estoy un poco viejo para modificar mis hábitos. Pero mira, iba a comenzar diciendo que curiosamente algo que me ha influido desde la infancia es, y ahí voy a delatar mi edad, porque es antes del Concilio Vaticano II. Adiós. Mi madre me llevaba a misa todos los domingos y las misas en aquel entonces eran en latín, que me daba unas aburridas pero pavorosas.
Y lo único que me dejaban leer era libros de corte sagrado. Entonces leía los Hechos de los Apóstoles, que era la parte más aventurera de la Biblia, del Nuevo Testamento. Y mientras el sacerdote ahí andaba, hable y hable y hable, que no entendía nada, yo me andaba adentrando en esos aspectos más aventureros. Y al regresar a casa, o sea, vivíamos con mi abuela, mi tía abuela, que a las dos, igual que a mí ahora, les fallaba la vista. Y me pedían que les leyese algo. Les gustaba la poesía, les gustaba la literatura medio esotérica de aquel entonces. Y entonces lo que les leía era a Amado Nervo, a Rubén Darío, a Rabindranath Tagore, y eso me dio el gusto por la poesía modernista, ¿no? O sea, el engrosarte con las palabras, con el vocabulario, aunque no siempre era, pues, lo mejor. Ya más tarde, ya en mi adolescencia, cuando llegas a ese punto de la vida que dices, bueno, ¿qué voy a hacer de mi vida, no? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? Me cayó en las manos el libro de La ciudad de los perros, de Mario Vargas Llosa. Y en mi familia habíamos tenido distinguidos militares, ¿no? Con la carrera, que habían llegado a ser secretarios de guerra y toda la cosa. Y era una posibilidad que no consideraba mucho, pero ahí estaba, ¿no? O sea, decía, ¿será, no será? Pero después de leer La ciudad de los perros, me decidí, jamás de los jamases. Sí, bueno, dice que la literatura de Vargas Llosa estaba altamente influenciada por la de William Faulkner en lo que se refiere al estilo narrativo, ¿no? De cambiar. De tiempos, de personajes, Sí. todo eso, sí. Sí, y luego pues ya empecé a declinarme un poco más hacia la literatura más mexicana, contemporánea, y con algunos autores latinoamericanos. Me gustaría mencionar a Benedetti, uno de mis favoritos, Cortázar también. Otros de los monstruos sagrados de la literatura latinoamericana como que no me hacían vibrar así, ¿no? Pero algunos escritores mexicanos, como Jorge Ibargüengoitia, fabuloso cuentista, José Agustín, Parménides García Saldaña, que escribían en la literatura de la onda, ¿no? O sea, con el hablar muy típico del mexicano popular. Y para mí eso era una novedad, porque yo, aunque nací en México, no pasé mis años mozos en México, sino hasta después. Eso es todo. Son algunos de los escritores que me han influenciado. Gracias, Ramón. Muy interesante, ¿no? Una gran variedad de influencias. Bueno, vamos a ofrecer la palabra a todo el público en general.